que realmente es un orgullo y un placer poder estar aquí con todos vosotros, compartiendo una experiencia con la que lleváis luchando tantos años. Yo intentaré, como decía Enrique, poder aportar un poco la visión de la gestión desde el punto de vista de los cuidados paliativos, ¿no? Que aportan los cuidados paliativos a la gestión en un momento como el actual. Y lo cierto es que yo creo que son buenas noticias, muy buenas noticias. Estoy teniendo la experiencia de poder trabajar con iniciativas diferentes, tanto aquí como en otros sitios, donde el PIB está muy bien, lleva para arriba, pero al final los problemas siguen siendo los mismos. Y es que estamos buscando un modelo alternativo que se base en la humanización, en aquello que de alguna forma hemos ido perdiendo como sistema y que al mismo tiempo de aportar valor consiga arreglar un poco el patio. Y de eso es de lo que se trata. Decía Víctor Hugo que no hay idea más poderosa que aquella a la que le ha llegado su momento. Y yo creo que ahí es donde estamos, probablemente. Esto vale como introducción, algo que sabemos ya, no repetiré muchos conceptos, pero sabemos que el 70% de la población en un mundo como el nuestro, me refiero al mundo desarrollado, muere como consecuencia de una enfermedad crónica progresiva. 2.500 personas por millón de habitantes mueren causa de cáncer, unas 5.000 más aproximadamente como consecuencia de una enfermedad crónica avanzada. Y sin embargo, más del 50% de las personas mueren en hospitales de agudos. Y al mismo tiempo todos sabemos que el tratamiento de una persona mayor de edad con una enfermedad crónica avanzada es más de 3 veces el coste sanitario que tiene una persona de menor edad. Esto es lo que quiere decir, recuerdo un congreso en el que hablamos del Programa Regional de Cuidados Paliativos, en el Congreso Nacional de Hospitales, hace esto ya, creo que fue en el 2003 o así. Y alguien cuando me presentaba porque yo había estado al frente del Programa Regional de Cuidados Paliativos en Extremadura, y lo que bueno, me dijo, ahora vamos a ver un programa que es una cuestión un poco marginal en cuanto al número, afecta a pocas personas, en torno a unas 2.500 por millón de habitantes, él se refería a cáncer, y tuve que corregir sobre aquello que decía antes Enrique, ¿no? Perdón, nos morimos todos, y por tanto esto no es una cuestión marginal. Y si pensamos que el 70% de nosotros va a fallecer al final como consecuencia de una enfermedad crónica, quiere decir que aproximadamente el 70% de nosotros, de una forma u otra, va a necesitar cuidados paliativos al final de nuestra vida. Esto no es marginal. Le damos importancia a la diabetes, le damos importancia a otras cuestiones, pero esto no es marginal. Si al mismo tiempo entendemos algo que está más que demostrado, estos son los costes sanitarios, prácticamente está en la curva que presentan los costes sanitarios en los últimos meses de vida de las personas, está más que estudiado que los últimos 6 meses de vida de una persona son los que más coste le supone al sistema sanitario. Es cuando hay más ingresos, cuando hay más consumo de recursos hospitalarios y agudos, mayor consumo farmacéutico. Y basta con pensar que si aproximadamente los estudios que hay de cálculo dicen que aproximadamente el coste que una persona le ocasiona al sistema sanitario en los últimos 3-6 meses de vida puede ser aproximadamente el 50% del coste que le supone a lo largo de toda su vida. Lo cual quiere decir que el 70% de nosotros, de todos, le vamos a ocasionar en los últimos 3 meses de vida más del 50% del coste sanitario que ocasionamos a lo largo de toda nuestra vida. Esto no es marginal. Esto es brutal. Y de eso es de lo que se trata. Desde hacía muchos años, el informe Romanov empezó en Canadá a marcar ciertos cambios, y fue una de las cuestiones principales fue defender, oiga, se puede reducir hasta un 40% el total de los gastos que la gente está ocasionando al sistema sanitario al final de su vida si utilizamos ayuda a domicilio, si utilizamos atención domiciliaria y si utilizamos cuidados paliativos. Estos datos, luego os presentaré algunos, han sido perfectamente refrendados por la bibliografía científica. Lo cual quiere decir que en esa brutal cantidad de gasto económico se podría llegar a reducir hasta un 50 o un 40% del total del coste. Esto no es marginal. Por eso Jim Murray, alguien que trabaja en Escocia, dice que los cuidados paliativos han dejado de ser solo una consideración ética para tener más que nunca una consideración económica, y más en el contexto en el que estamos. Y aquí es donde yo querría centrar un poco el argumento de este ratito que vamos a compartir.
En una conferencia en Montreal, un filósofo estadounidense, en una conferencia de cuidados paliativos, empezaba diciendo: vosotros que lleváis sobre vuestros hombros el dolor del mundo, tenéis la tremenda misión de hacer que las cosas cambien al final de la vida. Ahora quiero que veamos a lo largo de este rato cómo la gestión se puede también ir alimentando de esa idea, porque tenemos más de una misión que hacer aquí. Esto tiene sentido si conseguimos entender la importancia, lo que podemos llegar a aportar en un momento como el actual, en el que tantas cuestiones están a punto de caer. Hay crisis económica, esto no lo sabemos. Hay una crisis tremenda además por el cambio sociodemográfico. Sabemos el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas, el aumento de la prevalencia del envejecimiento, la crisis de cuidadores por nuestro cambio social, y tenemos un sistema que cada vez se hace más insostenible. Ahora no somos capaces de atender adecuadamente desde el punto de vista económico la dependencia, pero sabemos que la vamos a necesitar porque no tenemos familias capaces de poderlo atender. Por tanto, el sistema está en crisis en sí. No es solo la crisis económica, que además como estamos en crisis económica no somos capaces de aportar recursos para eso. Y todo eso lleva además a un problema de rumbo. Porque tenemos las dos manos en el extintor en vez de tener una mano en el extintor y la otra en el lápiz para poder planificar, porque no nos da tiempo. Y eso al final produce una crisis de motivación también entre todos los profesionales que luchan por que esto salga. Cuando hablo de profesionales también hablo de profesionales de la administración y de la gestión. Al final, la parte buena es que, bueno, hay una cuestión que se defiende desde el punto de vista de gestión y filosófica, y es que ahora lo que toca es una buena administración sin desperdicio. Ahora tocan políticas regulatorias de lo verdaderamente necesario. Ahora toca eficiencia y productividad. Ahora toca profesionalización. Ahora toca rentabilidad. ¿Por qué? Pues porque no estamos para otra cosa. Por tanto, hay que ir a lo que hay que ir. Sobre todo. Y como dice Changqing, el autor de la estrategia de Océanos Azules, de lo que se trata es de alinear la innovación con la utilidad, el precio y las posiciones de coste. O dicho de otro modo, ser capaces de aportar más valor, cuanto más valor mejor, produciendo además una disminución en los costes del sistema. Ahí está el secreto. Y todo lo que no sea caminar en esa línea, probablemente será proponer cosas que no están ahora mismo encima de la mesa y que no son las que tocan. Y claro, dentro de esto, en este contexto de crisis general, lógicamente hay una cuestión muy extendida. Lo primero es que no se crean servicios nuevos, lo que es evidente, en un momento de déficit económico no podemos estar creando nuevos recursos, y por otra parte, que hay que empezar a quitar, a recortar aquello que entendemos que no es indispensable. Y claro, los cuidados paliativos no están ajenos a esto, porque los cuidados paliativos a menudo no son todavía considerados indispensables y a menudo no somos conscientes de la eficiencia, el valor e innovación que están aportando al sistema desde el punto de vista también económico-financiero. Por tanto, de lo que se trata es de darnos cuenta que los cuidados paliativos, independientemente, y no con eso le quito ninguna importancia, al contrario, se la doy toda, de la excelente importancia que muestran atendiendo la dignidad de las personas y cambiando la verdadera entidad de lo que es la atención a la salud, al mismo tiempo son capaces de producir una atención más eficiente y de disminuir los costes. Por tanto, no solamente somos excelentes como el hecho de atender más humanitariamente a las personas y más integralmente, sino hay evidencia más que de sobra que demuestra que hay un mejor control sintomático cuando se aplican cuidados paliativos. Y si no aplicamos cuidados paliativos, los síntomas no mejoran de la misma manera, es más, empeoran. Por otra parte, hay multitud de estudios europeos, esto es un resumen del estudio PRISMA, que intenta hacer medición de resultados uniendo tanto la vertiente del paciente como la del cuidador, como la de la calidad de los cuidados. Y allí donde se han presentado resultados de estos estudios, se han visto que efectivamente ahí donde hay cuidados paliativos, la atención es más de calidad hacia el paciente, más de calidad hacia el cuidador y más de calidad en cuanto a la continuidad de la atención al final de la vida. Bueno, y esto cuesta mucho. Esto es, llevándolo a lápiz y papel, con rotulador grosero, lo que a nosotros nos costaba prácticamente lo que era el Programa Regional de Cuidados Paliativos desde el punto de vista de equipos específicos cuando yo estaba en Extremadura. Tenemos 1 millón de habitantes, por tanto es algo bastante parecido a lo que tenéis aquí, tenéis un poquito más. Pero básicamente lo que teníamos eran unos costes directos de unos 2.200.000 euros.
Esto quiere decir aproximadamente que esto venía a ser como en torno al 0,2% del total del presupuesto del sistema sanitario. Y depende de lo que consideremos dentro de esos costes. Pues claro, si empezáramos a meter cierto tipo de medicación y tal, probablemente incrementa un poco. Pero la literatura internacional dice que montar un programa específico de cuidados paliativos viene a costar en torno al 0,3% del total del presupuesto. Hablo ahora mismo de equipos específicos, de cuidados paliativos, coordinación y tal. Y realmente lo interesante es que cuando uno aplica ese tipo de costes, se han aplicado para atender realmente a la necesidad de la población. A veces uno se plantea, lo que comentaba antes Henry, hospital de agudo, hospital de crónico, solamente en residencia, solamente en domicilio. Hombre, teniendo en cuenta lo que tenemos encima de la mesa, cuando somos capaces de analizar lo que realmente necesita la gente para ser atendida integralmente, nos damos cuenta que cuando uno habla de equipos domiciliarios no habla porque quiere. Es porque la gente que son más mayores, viven más solas, no tienen vehículo y tienen menos estudios, son los que viven más lejos de los hospitales, porque están en un entorno más rural. Por tanto, o le acercamos el dispositivo sanitario o se queda sin atender. Sin embargo, en el hospital de agudo es cuando va la gente cuando habitualmente se desestabiliza. Y si no atendemos en el hospital de agudo, probablemente las cosas no salen bien. Esto, perdón por lo abrasivo de la diapositiva, pero prácticamente me quedaría con ese 633 euros. Cuando aplicábamos contabilidad analítica sobre los pacientes que al año se veían por todos los equipos de cuidados paliativos, hablamos de en torno a 3.500 pacientes al año, no son pocos, nos salían que el coste por proceso era de unos 633 euros. Eso quiere decir que la atención de un equipo de cuidados paliativos específico sobre un paciente, de los cuales atendía a lo largo del año varios, sabíamos que nos costaba alrededor de unos 600 euros añadido a los costes habituales que estaba teniendo el paciente. Es decir, no son unos costes desmesurados, no es esta la parte más cara de la atención de ese paciente. Y sin embargo, aunque parezca que realmente se han ido extendiendo este tipo de cuidados, hicimos un estudio de la evaluación de la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos para el Ministerio y pudimos empezar a evaluar realmente a cuánta gente éramos capaces de atender de esta manera, si estábamos llegando realmente a donde teníamos que llegar o no. Y fuimos capaces, por ejemplo, pues de ver que había gente al final de la cola, están personas que tienen a más de 100 minutos el llegar a un equipo de cuidados paliativos en España. Lo importante, las buenas noticias, es que en España se han ido desarrollando los cuidados paliativos de manera interesante. Esto era un estudio donde se veían los grados de cobertura. Y me quería centrar en esto, no se asusten de la curva. De lo que se trata es de dar un mensaje muy claro. En España hoy día hay más del 83% de la población que tiene un equipo de cuidados paliativos a menos de media hora de camino, lo cual es una muy buena noticia. La mala noticia es que el 88% de ese 83% está infradotado. Bueno, esto lo que quiere decir es que se ha hecho un esfuerzo por lo menos por ir colocando recursos. Ya iremos creciendo como podamos. La noticia no es mala. Pero sí es cierto que este tipo de acercamiento hacia lo que tiene que ser los resultados que tenemos que perseguir en cuidados paliativos desde el punto de vista de la accesibilidad, la cobertura y la equidad es mucho más que poner a un profesional aquí o un profesional allí, es saber qué necesita don José para ser atendido bien, qué tipo de equipo es el que tiene que ir a atender a don José en cada caso y no engañarnos con aquello de ya lo tengo resuelto por tener esto acá o allá. Se trata también de saber cómo organizar el proceso. Para eso hay que estudiar muchas veces qué es lo que hacen los propios equipos. Fíjense que aquí están representados los 8 equipos de cuidados paliativos que había en Extremadura, eran 8 equipos mixtos, uno en cada hospital de agudos, cubriendo también todo el área sanitaria desde el punto de vista de domicilio, y habían sido 8 equipos que estaban unos mayores y otros menores en función de la población que tenían que cubrir, y estaban creados a imagen y semejanza. Todos tenían la misma formación y el mismo talante. Y sin embargo, si se dan cuenta ahí lo grande o lo pequeñita que son las estrellas, ahí lo que se identifica es que había equipos que hacían más visitas hospitalarias, otros más domiciliarias, otros se dedicaban a dar más sesiones docentes, otros hacían más coordinaciones. Y esto no es ni malo ni bueno, esto no es punitivo, sino es lógico, porque el área de salud de Plasencia o el área de salud de Navalmoral nada tiene que ver con el área de salud de Badajoz, un área mucho más urbana. Nada tiene que ver el tipo de atención que haya que dar en Ibiza que el tipo de atención que haya que dar, por ejemplo, en Mallorca. Pero esto sí es cierto que es necesario irlo viviendo. Porque solo viviendo esto podremos avanzar hacia una gestión en la que seamos mucho más capaces de demostrar y de aportar eficiencia en la clínica.
El futuro de la gestión en cuidados paliativos pasa por contratos de gestión por programas y perfectamente dirigidos a resultados globales, por financiación por capitación corregida por actividad, por contratos de gestión donde seamos capaces de medir no cuántos enfermos ha visto usted o cuántas consultas ha hecho, sino seamos capaces de medir si usted es eficaz controlando ciertos síntomas, mejorando la calidad de vida de la gente, y son ustedes capaces de atender con suficiente eficiencia en función de la complejidad. Esto de la complejidad tiene mucho que ver con lo que decía antes el doctor Benito. Porque claro, cuando un equipo de atención primaria intenta atender a un paciente demasiado complejo, lo que puede pasar es que deje de ser eficiente. Y al mismo tiempo, cuando un equipo específico de cuidados paliativos se dedica a atender casos no complejos, igualmente no estamos siendo eficientes, porque por ahí no podrían pasar todos los casos no complejos que tenemos encima de la comunidad. Una de las cuestiones que hemos sido capaces de demostrar con evidencia científica es que la eficiencia se mejora cuando se complementan equipos específicos con el resto de equipos del resto de niveles asistenciales. Atención primaria, atención hospitalaria, del tipo de la oncología, la medicina interna. Nosotros conseguimos ver que la atención que dispensaban con un cuidado compartido los equipos de cuidados paliativos con la atención primaria o con la atención especializada no empeoraba la atención de esos profesionales sobre sus pacientes en situación terminal, sino al contrario, lo mejoraba. Y esto fue medido con distintos indicadores. Esto está publicado en la revista Atención Primaria. Por tanto, lo que se trata es que muchas veces hemos tenido mucho miedo, yo soy médico de familia inicialmente, de que ciertos equipos específicos pudieran quitar la responsabilidad a. No es así. Cuando el equipo específico es capaz de trabajar realmente mejora la atención del paciente en situación terminal porque se contagia un solo modelo de atención. Se trata de buscar, como en este caso, indicadores que nos permitan al final, cuando queramos evaluar qué tal lo estamos haciendo, ver qué tal lo estamos haciendo entre todos. No solamente qué tal lo está haciendo un equipo de paliativo, sino qué tal lo están haciendo los distintos niveles asistenciales. Este es un trabajo del amigo Eduardo Bruguera, que muchos de ustedes conocerán, creó el Programa Regional de Cuidados Paliativos de Edmonton, y esta es una de las más clásicas definiciones del ahorro de costes que originan los programas de cuidados paliativos. En este caso, fíjense que en la primera columna era 5 años antes, cuando no había un programa regional de cuidados paliativos, ellos se gastaban en torno a 12 millones de dólares canadienses en atender a su población oncológica terminal. Aquí hablaba solo de oncológica. Cuando al contrario, 5 años después, se habían puesto toda esa serie de recursos, cuidados paliativos tipo hospice, equipos de cuidados paliativos domiciliarios, equipos que iban sumando costes, sin embargo al final se veían que no eran costes sino inversión, puesto que se veía cómo disminuían ciertos costes desde el punto de vista especializado y al final había un ahorro de $1,5 millones de dólares canadienses para este tipo de pacientes, a pesar de haber sido los 5 años en los cuales se habían estado creando muchos recursos. Por tanto, si al mismo tiempo que esto lo demostraba Eduardo Bruguera al principio, prácticamente de esta década, de hecho era al final del año 96-97, ahora que además nos podemos valer de nuevas tecnologías y de nuevos recursos, si somos capaces de cambiar lo que realmente hacemos todos los días y sacar provecho de todo cuanto nos podemos tener a nuestro alrededor para poder dar una mejor atención, estos datos todavía mejorarán mucho más. Cuando uno utiliza las videoconferencias, que hoy por hoy en nuestro sistema apenas somos capaces de utilizarlas, probablemente somos capaces de atender más veces a don José. No se trata de atenderlo menos, sino más veces y evitar las crisis que habitualmente llegan a digamos, desestabilizar los casos. Este es un tema más que quería comentarles antes de prácticamente ir casi concluyendo. Esto fue un estudio que hicimos sobre 1000 enfermos y es tremendo. Nosotros vimos cómo en Extremadura, estudiando sobre 1000 enfermos, tenían el doble de riesgo de ingresar en el hospital de agudo por haberse desestabilizado aquellos pacientes y aquellos casos, aquellas familias que no tenían suficiente soporte social. O sea, con el mismo equipo de cuidados paliativos en domicilio, los mismos clínicos y la misma complejidad, aquellos que no tenían una familia que les cuidara bien, hacía que el paciente ingresara lógicamente en el hospital de agudo. La lectura de eso es: no necesito más médicos y más enfermeras ya. Lo que necesito es más soporte social capacitado para evitar que esto ocurra. Y esto es evidencia. Y esto lo hemos comprobado ahora, que es un estudio, el estudio Sayatu, que estamos haciendo ahora en País Vasco, y es espectacular. Hemos visto cómo
poniendo y aumentando el número de cuidadores en el domicilio desde el punto de vista social, no estamos hablando de la parte sanitaria, sino social, se han producido un ahorro de costes tremendo en el sistema sanitario. Porque entrenando bien el cuidador a domicilio, se ha conseguido que los pacientes ingresen muchísimo menos en el hospital de agudos, haya menos urgencias, haya menos días de estancia media de ingreso. Y los costes económicos han sido brutales. Por tanto, esto es la típica demostración de invertir para ahorrar. Hay una serie de recursos que se gastan en los cuidadores en domicilio y hay una serie de recursos que nos ahorramos desde el punto de vista de la eficiencia de los hospitales agudos. Por tanto, como decía el doctor Benito antes, no se trata de estar hablando de cuidados paliativos en el domicilio, cuidados paliativos en el hospital de agudos, en los centros sociosanitarios. Más aún, se trata de entender que esto va incluso mucho más allá del sistema sanitario. Y ahí es cuando realmente conseguiremos empezar a ser eficientes. Y aquí tienen algo que se asemeja mucho ya a todo eso. Porque esto está, entre otras cuestiones, promovido por una asociación. Esto es un esquema de lo que últimamente está empezando a ensayarse en Reino Unido, que es lo que le llaman el Whole System Demonstrator, que al final no son más que sistemas comunitarios donde se empiezan a engarzar mucho mejor la parte pública, la parte privada y sobre todo la parte comunitaria, desde el punto de vista de la responsabilidad sobre lo que allí se hace. Y aquí ustedes tienen mucho que enseñar, porque llevan muchos años ya, desde el punto de vista comunitario, ensalzando, dando ejemplos de lo que tiene que ser este tipo de responsabilidad sobre este tipo de cuidado. Por tanto, ¿cómo hacer esto? Motivación y método. Motivación y método. Dentro de la forma de hacer las cuestiones de los programas de cuidados paliativos, hay que partir por una sensibilidad política, que aquí está clara que lo hay, por el marco que se está ocasionando, que haya suficiente posibilidad de utilizar drogas y tratamientos útiles y que se pueda promover un programa regional de cuidados paliativos. Si esto se consigue, si esto se engarza bien, todo lo demás viene de la mano y la evidencia así lo demuestra. Allí donde se han dado forma programas regionales de cuidados paliativos, el resto de resultados han venido de corrido. Es importante, como siempre, ser capaces de demostrar que disminuimos los costes y que aportamos valor. Esto lo hacemos, pero tenemos que demostrarlo para poder saber cómo tenemos que reorganizarlo. Tenemos que aprovechar la red de recursos existentes. Lógicamente estáis partiendo de eso, por tanto, vamos bien. Tenemos que construir con el sector social. Si se nos queda fuera, no entenderemos realmente lo que está ocurriendo. El sector social, la gente que atiende el sector social tiene cada vez más necesidades sanitarias. Y sin embargo están disminuyendo sus presupuestos. Y sin embargo el sector sanitario no llega con los presupuestos que tiene a tener que atender lo que tiene que atender. Por tanto, ahí es donde se tiene que dar el traspaso. Y probablemente desde la complementariedad se podrá llegar mucho más lejos. Estos eran los mismos objetivos que previamente mostraba el doctor Benito, que tiene su estrategia de cuidados paliativos. Atención humanizada e integral, atención a las necesidades, cobertura poblacional, coordinación entre los niveles asistenciales, implicar a los profesionales en la atención en cuidados paliativos, capacitación de los profesionales, registro y evaluación. Vamos bien. Eso es lo que nos dice la literatura internacional, la evidencia que funciona. Desde el punto de vista de la motivación, y son un par de imágenes y acabamos ya, el planteamiento es que ninguno de esos conceptos sirve si no partimos del saber hacerlo, y ahí está el método, y querer hacerlo. Y lo importante es que se trata actualmente, en el momento de parálisis prácticamente generalizada que tenemos en el mundo occidental por la crisis, de apostar por la acción. Pasar de querer hacer a hacer. Eso es lo que marcará la diferencia. Hay que saber lo que hay que hacer. Ahí está la estrategia. Ahí está el programa que habrá que terminar de darle forma. Pero pasar a hacer es lo que demostrará resultados. Si no pasamos a hacer, no se podrá demostrar ningún resultado. Y cuando se ponen en marcha estas medidas, los resultados vienen detrás. Y son de una tremenda cuantía económica y de una tremenda satisfacción personal. Y en eso están viviendo cada uno de ustedes. Porque si no estuvieran viviendo eso, no estarían aquí. ¿Saben lo que se siente cuando uno se mete ahí? Esto es tan difícil en un momento como este, hay tanto que hacer, que lo que suele pasar es que no llegamos, no abarcamos. Foco.
En el momento de máximo esfuerzo, de máxima pendiente, lo que le permite a uno alcanzar su objetivo es el foco en 3, 4 cosas. Los cuidados paliativos son una de ellas. Que parte de la confianza que tenemos que tener en nosotros mismos y en los demás. Tenemos que creernos que esto funciona. Hay evidencia que dice que esto funciona. Hay pruebas, hay metodologías, hay sistemas. Se trata de querer. Si esta crisis nos quita la motivación, como decíamos antes, no vendremos atrás. Si queremos hacer y llevan un muy buen camino para hacer las cosas en el sentido que tiene que ser, las cosas van a cambiar para mejor. Esto es una reclamación social sobre la dignidad de las personas y es una aclamación del sistema organizativo sanitario, porque si no, no llegaremos. Esto puede ser un proyecto y debe ser un proyecto de demostración claro. Como decía aquel filósofo del que hablaba de Estados Unidos, vosotros que lleváis sobre los hombros el dolor del mundo, tenéis la misión de hacer que la gente viva bien al final de la vida. Yo creo que hay una misión más. Tenemos la misión de hacer que esto tenga sentido. Como decía Víctor Hugo, como decía al principio, no hay una fuerza, no hay un movimiento, no hay una idea con más fuerza que la que le ha llegado el momento. A esta idea le ha llegado el momento. Vosotros que lleváis sobre vuestros hombros el dolor del mundo, tenéis la misión de cambiar el sistema de salud. Además, muchas gracias.